¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Amigos televidentes y oyentes de Café con Voz, ¿cómo están? ¿Cómo les trata este lunes 29 de diciembre del año 2014? Yo espero que estén muy bien, que estén disfrutando de este tiempo de vacaciones para los que pueden tener vacaciones, y a los que siguen trabajando, pues igual, si pueden sintonizarnos, qué bueno, ¿verdad? Gracias por estarnos viendo siempre a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que todos los días están enlazados para que usted no se pierda Café con Voz. Café con Voz agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Voz. El diálogo entre la iglesia y el gobierno fue un tema que también llamó la atención mucho durante este año. Después de que el presidente Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007, no había habido acercamiento entre los sectores o los líderes de la iglesia con el gobierno del presidente Ortega. Luego el fraude del 2008, denunciado abierta y claramente por la iglesia, las distancias se habían mantenido bastante grandes entre los dos sectores. Sin embargo, desde finales del año pasado se comenzó a ver un cambio en la apertura del gobierno hacia el sector de la Iglesia Católica, y luego se fueron viendo algunos pasos que se encaminaron hacia un encuentro que se dio el 21 de mayo de este año. Vamos a recordar cuáles eran las expectativas de este diálogo antes, lo que pasó durante este encuentro y los resultados que ha tenido esto a lo largo de 12 meses. Vamos a ver quiénes son los actores que estuvieron hablando, opinando sobre este tema. Aquí se los dejamos a continuación. Hay la expectativa de que los obispos van a representar lo que el pueblo ha querido decir y no ha tenido espacios para decir. Sin embargo, hay que tener presente que no es lo mismo, ni debe ser lo mismo, el papel de los obispos, que son líderes eclesiales, con el papel de los políticos. Y lo que yo espero de los obispos es que sean voces proféticas, y esto lo he venido diciendo. Bueno, vos sabés que al comienzo yo no he estado de acuerdo con el diálogo, porque yo pienso que este gobierno ilegítimo necesita tratar de ganar esa legitimidad que no tiene. ¿Y cómo trata de ganarlo? Arrimándose a personas, a instituciones cuya legitimidad es reconocida por el pueblo. Entonces, los obispos en este sentido van a una ratonera, diría yo. ¿Qué puedo esperar? Que sean voces proféticas, que asuman la... ¿Qué significa ser voz profética? El profeta es alguien en la Biblia, en la historia de los profetas de Israel, son personas comunes y corrientes a quienes de repente Dios les hace, diría yo, la grosería de meterlos a clavo. Dicho en nuestro lenguaje contemporáneo popular, ¿verdad? Ellos están tranquilos ahí y de repente viene Yahvé y de alguna manera lo llama. Claro que esto es un lenguaje simbólico, ¿no? No es una voz que va ahí por un parlante, no es una voz interior que tiene el profeta que lo llama eso. Y un llamado, el profeta se resiste, todos los profetas, si vos ves, los grandes profetas de Israel primero se resisten y dicen, no, yo no, mira, manda otro, no me metas a clavo, pero finalmente aceptan esa misión. Y les toca ir a hacer dos cosas importantísimas para su pueblo: la denuncia y el anuncio. Sí. La denuncia de todo aquello que anda mal y que esa denuncia sea al mismo tiempo un anuncio de esperanza. Es decir, en este caso, el hecho
que es lo que yo espero, que es lo que yo quisiera. Si ellos logran llegar con esa dignidad profética en un plan de denuncia todo aquello, toda la ilegitimidad de este gobierno, todas las elecciones fraudulentas, la falta de institucionalidad, todas las maniobras que han hecho, incluso la entrega del país para el canal. Si ellos logran hacer esa denuncia, ese simple hecho puede moralizar a este pueblo. Pero voy a recordar lo que dijo el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, que dice: no vamos a hablar de política. Lo dijo hace una semana, vamos a hablar de temas relacionados con la familia, temas relacionados con la institucionalidad, pero no de política, porque la política que la hagan los políticos y la economía que lo vean los empresarios y los economistas. Es decir, llegar a hablar del fraude electoral, llegar a hablar de la violación de los derechos humanos, llegar a hablar de violación de las libertades públicas, estaríamos encontrándonos con una contradicción de parte de la Iglesia, que dice públicamente no vamos a hablar de esto, y estando ahí así. Y además de eso, estaríamos esperando qué reacción va a tener el gobierno, que no va a estar esperando que lo vapuleen, como decimos los obispos, claro, y va a salir en su defensa. Pero, a ver, ¿qué diferencia hago yo entre los temas políticos? Me refiero a política partidista, ¿verdad? No se trata que busquen cómo ganar posiciones, pero acordate que el cristianismo tiene la característica de que es una creencia, llamémosle Dios, pero y la relación del ser humano con ese misterio sagrado, el que llamamos Dios, pero con los pies puestos sobre la tierra y mirando a su alrededor y sintiéndose comprometido con eso que pasa alrededor. Y eso es, en términos generales, en términos filosóficos, acordate que somos animales políticos. En ese sentido, cualquier denuncia que ellos hagan es de hecho una acción política. El hecho de que vayan al diálogo es una acción política en ese sentido amplio filosófico, pero no en un sentido partidista. Pero fíjate que cuando vos me decís a mí que la iglesia va como una ratonera y me mencionás los temas que debería llevar la iglesia, que los temas que debería llevar la iglesia a ese encuentro, yo sentiría más bien que el que va a una ratonera es el gobierno, porque va a estar rodeado de gente con sotana diciéndole: estás fallando en esto y esto. Mira, es difícil hacer previsiones partiendo del hecho de que no conocemos la agenda. Que es un punto que se ha mantenido hasta ahora en secreto. Los obispos dicen que para evitar manipulaciones. En realidad yo no entiendo de qué están hablando. No entiendo por qué, porque no lo han explicado. Sin embargo, te digo, a mí me ha impresionado el hecho de que hayan pedido al pueblo cristiano 3 días de oración, que pueden ser 5, pueden ser hasta hoy, ¿verdad? O el mes. O un mes. O puede ser que siempre uno incluya en sus oraciones a los líderes políticos. Y cuando digo oraciones me refiero en sentido amplio, porque cada persona tenemos diferentes maneras de vincularnos emocionalmente, espiritualmente con otras. Entonces es muy difícil hacer previsiones más precisas si no conocemos la agenda. Pero cuando uno pide oración, Michelle, a otras personas y a un pueblo en general, o sea, es porque tu situación o tu condición frente a quien vas a estar, ¿verdad?, es complicada, ¿verdad? Claro que es complicada. Te vas a sentar a platicar de temas no muy gratos, ¿verdad? Por supuesto. Todo porque vas a representar, o sea, porque lo que han dicho los obispos es que van a hablar de lo que sus parroquianos les comentan, les hablan, les transmiten las inquietudes que tienen, ¿verdad? O sea, ellos saben que van a una posición difícil y por eso pidieron la oración, porque quieren ir acompañados, quieren ser iglesia en el sentido de no ser personas aisladas, sino sentir que son parte de un pueblo que los acompaña. Y eso la tónica de ese comunicado a mí me ha conmovido. Y aunque yo tengo mis reservas en cuanto al resultado que se puede esperar de este diálogo,
pues la verdad es que yo me he unido en esa oración. ¿Has estado orando? Sí, porque sé que van a una situación difícil, y igual que los profetas de Israel. Acordate el pobre Moisés que Dios lo manda a que enfrente al faraón, ¿verdad? Y cuando me decías, ¿es político o no es político? Mira que el llamado que Dios le hace a Moisés es que es un llamado político, que vaya a enfrentar al faraón. Enfrentar la injusticia es una actitud profética y es una actitud política. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en el plazo que la ley establezca. Lo que yo quisiera es que después del diálogo podamos decir: hay profetas en el pueblo, refiriéndome a los obispos. Eso, por un lado, moralizaría profundamente a este pueblo, pero al mismo tiempo nos interpelaría a que cada quien asuma su propia responsabilidad. Sí, porque ya, y de pronto, como decíamos, la expectativa es que, hasta este momento la expectativa es que los obispos asuman el rol de los partidos políticos, y no es correcto. No es correcto descargar en sus espaldas lo que está, o lo que está en regla como papel que debe jugar la oposición. Sí, por eso te digo que podamos decir: hay profetas en el pueblo, que sintamos esas voces proféticas que nos representaron, pero que también nos interpelaron. Ahora, ya para cerrar, el papel del nuncio, porque ha sido el hombre que lo ha acercado, ¿verdad? O sea, él dijo ayer: yo no soy un mediador, soy nada más un anfitrión. Sin embargo, ese anfitrión es un anfitrión pesado, es quien representa al Papa Francisco en Nicaragua. O sea, ¿cómo lo mirás vos en ese encuentro, en los altos y los bajos que puede tener? Bueno, el anfitrión siempre crea el ambiente. La galletita, el cafecito. Claro, y es un ambiente que puede tensionar o que puede distensionar el diálogo. El papel del anfitrión es importante, sobre todo, como vos decís, de ese anfitrión. Ahora, la agenda, que es un asunto todavía no definido, ¿cuánto estará presente en la agenda del Papa en este diálogo? Porque estamos hablando de que el Papa ha hecho mucho énfasis en que diálogo se reduzca la desigualdad social, sobre todo. Sí. ¿Cómo está ese tema en Nicaragua? Claro que hay que reducirlo, pero yo insisto en vincular las dos cosas: la necesidad de legitimidad y democracia y el bienestar del pueblo. No son cosas separadas. Bien, Michelle, gracias por habernos acompañado esta mañana. Riquísimo el café con vos. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Estaremos a la expectativa. Así es. Y luego podremos hacer nuevas elucubraciones y nuevos análisis sobre el resultado, ¿verdad? Porque realmente nosotros estamos en la línea de que se den resultados positivos. Quisiéramos, como vos lo has dicho, quisiéramos que de aquí salgan cosas positivas, pero sobre todo que haya un entendimiento entre estos dos sectores, y que como se ha dado con el sector privado, como se ha dado con los sindicatos, ¿verdad? Pero que no se den en la línea de pedir cosas para mí y cosas para este y para aquel. Aunque la iglesia lo ha dicho claramente, los obispos han sido claros y han dicho: no vamos a pedir nada directamente para la iglesia, vamos a hacer... Pero es que yo no quiero que pidan nada para nadie, que digan: dejen salir a mi pueblo. Eso sean sería radicales. Eso sería... Que vayan al fondo del problema. Café con vos.
Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Brus. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Análisis del encuentro primero. Mira, yo creo que un diálogo incompleto, un diálogo imperfecto es mejor que la ausencia del diálogo. Ciertamente podríamos hacer una lista de cosas o de mecanismos que nos hubiera a muchos nicaragüenses gustado, digamos, conocer. Sin embargo, el hecho de que el gobierno se haya abierto a dialogar con la conferencia episcopal, creo que es un paso que todos los nicaragüenses, independientemente de nuestra ideología, de nuestra posición política o de nuestra fe, debemos saludar. El segundo tema que es importante no perder de vista es que los obispos en todo momento reiteraron que asistirían a este encuentro en su calidad de pastores. Es un encuentro pastoral. Esto a veces genera algunas preguntas para quienes no se detienen a entender desde la perspectiva de la Iglesia Católica qué implica el rol pastoral. Y el rol pastoral de la Iglesia Católica, naturalmente,
tiene como esencia llevar el Evangelio, llevar la buena nueva de Jesucristo, pero no se limita al aspecto íntimo de la fe, sino también se extiende a la vida pública. Es decir, un pastor de una iglesia católica, y creo que aplica también a los pastores de los hermanos en la fe, de las iglesias evangélicas, las personas que nos ven en televisión o nos escuchan en radio saben de que el pastor te aconseja también en tu vida cotidiana, cómo te estás comportando como ciudadano, como esposo, como vecino. Y fue en ese carácter que los obispos presentaron este texto muy bueno, que yo recomiendo que los nicaragüenses que tengan acceso a él lo puedan leer. Yo tuve la oportunidad de leerlo completo. Entonces considero de que esto hay que saludarlo, ¿verdad? Naturalmente, eso nos lleva también a una tercera aclaración, queda pendiente lo que podría ser en esencia un diálogo nacional. Y este encuentro con los obispos no equivale a un diálogo nacional, es un encuentro entre una institución importantísima en la vida nacional. Aunque ha cobrado ese ribete de diálogo nacional prácticamente. Mira, yo creo que no, y creo que mucha gente lo ha interpretado así, pero yo personalmente creo que no, y creo que los obispos han sido muy respetuosos en decir, nosotros, han dicho los señores obispos, no podemos ser mensajeros de intereses de políticos o de otras organizaciones. O sea, han sido bastante cuidadosos en no ser interpretados como mensajeros de intereses políticos, aunque una parte importante del texto pone sobre la mesa con el nombre de cada problema temas de naturaleza política, pero que le interesan a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Pero sí se concluye en la invitación a un diálogo nacional, que esperamos que el gobierno acoja esa invitación. El silencio del presidente que manifestaba Monseñor Sándigo, ¿cómo se puede interpretar? Yo creo de que no hay que leer mucho más allá de la actitud que el presidente ha mostrado durante los últimos años de gobierno. Es decir, creo que nadie que haya monitoreado, y vos como un experto en comunicación no sabes el comportamiento del presidente Ortega, sabes que su estilo es ese. Entonces se comportó de conformidad al estilo que tiene frente a los medios en este tipo de encuentros, ¿verdad? Sin embargo, el presidente con los sacerdotes, con los obispos, aparentemente también guardó mucho silencio dentro de esa conversación que tuvieron. O sea, fue más receptivo que proactivo y conversador, de acuerdo a lo que dice el presidente de la conferencia episcopal. Mira, en efecto, la metodología, por decirlo de alguna manera, del encuentro, más que un diálogo, y si vos seguís las descripciones que algunos obispos daban antes de este encuentro, inicialmente se cuidaron mucho de llamarle diálogo, dijeron el encuentro tenía ese espíritu, es decir, que los obispos como pastores pudieran presentarle al presidente una lista de asuntos sensibles, ¿verdad? A mí me gustó mucho, por ejemplo, la forma en que se abordó, es decir, en un tono de respeto, en un tono propio de los obispos, es decir, muy claros de la separación iglesia-estado, donde básicamente los obispos no están queriendo invadir un espacio político, sino que están opinando como pastores de la iglesia, preocupados por la construcción de una sociedad justa, de una sociedad abierta. Y además hubo reconocimiento, Félix, de cosas positivas que ha hecho el gobierno, de acuerdo a la visión de la iglesia. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la superación de la pobreza, con programas que están beneficiando a los pobres, pero también hay temas polémicos como el aborto, que la iglesia hace énfasis, el aborto terapéutico, perdón, que la iglesia hace énfasis que no se permita de ninguna forma, y además de eso, en lo relacionado al maltrato hacia la mujer, la violencia contra la mujer, que creo yo, pues, llegaron los obispos a un punto de convergencia, porque no se puede de ninguna manera satanizar la ley 779 como lo han hecho en algún momento algún obispo, ¿verdad? Pero creo yo que se uniformaron en el planteamiento porque piden al gobierno una educación integral a la sociedad para que cese la violencia contra la mujer, y en el caso del aborto terapéutico celebran que el gobierno incluso se haya expuesto ante organismos internacionales que le dicen: ustedes están matando a mujeres por no permitirles realizarse un aborto terapéutico bajo condiciones médicas que lo recomiendan de esa forma. Sí, no, mira, sin lugar a dudas hay temas en los cuales una parte de Nicaragua no va a estar de acuerdo con cada uno de ellos. La iglesia fue muy clara en que ellos iban a llevar sus posiciones, por eso es importante que también se abran espacios de diálogo con otras instituciones de sociedad civil, con otras iglesias también, es decir, por eso hay que celebrar este encuentro en el sentido de que ojalá abra espacios para otros procesos de esta naturaleza. Igual se presentaron también otros temas importantes. Me parece, como te digo, de que al no ser el equivalente a un diálogo nacional, es natural que hay otras voces, otras perspectivas, otros puntos de vista que no fueron incluidos ahí,
Pero repito, a la Iglesia Católica no se le puede pedir de que se convierta en mensajero de otros intereses. La Iglesia fue a plantear la perspectiva pastoral de la Iglesia en estos temas. ¿Cómo entender la actitud del gobierno? ¿O qué actitud puede tomar el gobierno cuando le dicen que prácticamente un montón de cosas están bastante mal? Pues el respeto a la institucionalidad, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, al pensamiento político distinto, la utilización de símbolos religiosos de manera partidaria, el adoctrinamiento de los estudiantes en las escuelas, o sea, la falta de respeto a la privacidad de la familia con los gabinetes de la familia. O sea, hay varios puntos en los que para tener receptividad tenés que tener, como dicen, bastante aguante para decir, bueno, me están diciendo un montón de cosas malas. O sea, esto está bastante mal. Y según las encuestas, yo tengo el 66% de apoyo de la población. Mira, en el corto plazo me imagino que a ningún gobernante, inclusive a ninguna persona, te gusta que te señalen las cosas en las cuales hay desacuerdos, ¿verdad? Y fue admirable el tono de firmeza, de claridad con que los obispos plantearon una lista que vos la señalabas hace poco de cosas que no están marchando bien o cosas que podrían marchar mejor. Pero dicho eso, también es importante recordar que en las cartas de la Conferencia Episcopal siempre ha habido un reconocimiento de las cosas que también caminan bien. Fíjate que es importante recordar la primera carta pastoral, la primera carta de la Conferencia Episcopal que se emitió durante el primer año de gobierno del comandante Ortega. Si vos lees esa carta hace un resumen muy interesante de las cosas que la Iglesia saluda y felicita y dice que se están haciendo bien en este gobierno. Entonces yo creo que si hay una actitud objetiva de parte del gobierno hacia la Iglesia Católica, se va a reconocer de que en cada una de esas cartas, porque no solamente hay que limitarnos a lo que se dijo en este encuentro, sino toda la posición de la Conferencia Episcopal en los últimos años. La Iglesia ha tenido mucho cuidado en señalar lo bueno y también en señalar las cosas que podrían ir mejor. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Es lo que consideraban Michel Nagis y Félix Maradiaga, la Iglesia con una misión profética, sobre todo de denunciar las cosas que no estaban ocurriendo correctamente. Eso es lo que la perspectiva que se dio antes y durante el diálogo o el encuentro entre la Iglesia y el gobierno. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos estaremos escuchando a Monseñor Silvio Báez, que estuvo por acá con nosotros en el programa ¿Qué ocurrió después del diálogo? Y también estaremos escuchando a Monseñor Leopoldo Arenas Cardenal de Nicaragua, quien nos da sus conclusiones sobre este encuentro. Nacimos iguales. Y aunque vos has crecido y te has vuelto grande, nunca olvides que tus derechos valen lo mismo que los nuestros. Tenemos derechos. Observa. Actúa. Cambia. 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. UNICEF. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida. A capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra.
Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Artículo 53 de la Constitución Política de Nicaragua. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no requiere de permiso previo. Artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Después del encuentro que tuvimos con el presidente de la República, pues realmente con el Ejecutivo no hemos tenido ningún encuentro oficial. Bueno, han ocurrido cosas en el país. A mí personalmente de Nicaragua me preocupan algunas cosas. Me preocupa que sea un país altamente polarizado. Porque cuando hay un país polarizado, las consecuencias son trágicas. La intolerancia, el fanatismo, la violencia, la incapacidad de diálogo. Y aquí nos hemos acostumbrado a que las cosas sean o blancas o negras. Y nos enmarcamos rápidamente en una ideología el uno al otro. Creo que esto no le hace bien a Nicaragua. Esta es una de las cosas que a mí en este país me preocupa. Otra cosa que me preocupa de Nicaragua es que es un país que parece que no tuviera memoria histórica y estamos repitiendo errores del pasado que todos estábamos contentos porque creíamos que se habían superado. Llegó el cafecito. Llegó el café. Gracias. Errores del pasado que creímos que se habían superado para siempre, pero ahora se vuelven a reeditar con protagonistas distintos. Esto me preocupa. En tercer lugar, me preocupa de la sociedad nicaragüense. Como pastor te hablo, ¿no? Yo no soy un hombre político, ni tengo filiación ni cercanía con ningún partido, ni me identifico con ninguna ideología. Hablo como creyente y como obispo. A mí mi actuación pastoral y mi discurso me lo ilumina el Evangelio de Jesucristo. Otra de las cosas que me preocupa de la sociedad nicaragüense es que es una sociedad temerosa. Algo que creímos también que se había superado, pero yo que estoy al contacto con la gente me doy cuenta que la gente se cuidan unos de otros, la gente no dice todo lo que quisiera decir,
se siente controlada, vigilada, teme la revancha, teme perder el puesto, teme ser denunciada. Se ha creado un ambiente que en años pasados en Nicaragua trajo tantas consecuencias negativas para el país y lamentablemente lo estamos volviendo a vivir. Pero ¿qué pasa, monseñor? Porque es decir, a veces hay gente que cree casualmente que los obispos asumen una posición de crítica al gobierno y que no ven absolutamente nada bueno. Es decir, ustedes, según lo ha dicho incluso gente que trabaja en el gobierno, son la caja de resonancia de la oposición, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿en qué posición están los padres? ¿Y por qué se meten en todo? Dice, ¿por qué se meten en la política? Deben estar nada más en las iglesias y atendiendo a los feligreses y nada más. O sea, esa es la visión que tienen algunas personas. ¿Usted qué piensa alrededor de eso? Bueno, mira, ahí hay dos cosas que aclarar. Una es la visión de iglesia a veces distorsionada que se maneja a nivel popular y en algunos círculos intelectuales. La iglesia como tal no se puede identificar con una organización ligada a ritos religiosos, a prácticas, digamos, sacramentales, una especie de organización que existe dentro de la sociedad y que tiene un ámbito propio de acción y de influencia que es el meramente religioso en el sentido explícito de la palabra. Este es un concepto equivocado de iglesia. La iglesia es la comunidad que nace de la fe en Jesucristo como sacramento del proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es de que este mundo sea un mundo de hermanos y hermanas. Un mundo donde las cosas no se impongan sobre las personas, sino que las personas sean las que ocupen el primer lugar, su dignidad, su bienestar en primer lugar. Un proyecto de Dios en donde el hombre y la mujer puedan descubrir por los caminos que sean que están también llamados a una experiencia de trascendencia. La Iglesia de Jesucristo indudablemente ofrece el camino de la fe revelada a través del Evangelio. Por lo tanto, el radio de acción de la Iglesia no se limita a la sacristía, a las prácticas litúrgicas, a las devociones populares, al ámbito explícitamente religioso. Y este es un error que está presente muchas veces en las críticas que se hace a la Iglesia. La Iglesia como tal se concibe como un pequeño signo de lo que Dios quiere que sea el mundo. Indudablemente que celebramos también esta verdad revelada a través de la dimensión litúrgica y propiamente religiosa, pero la Iglesia tiene una palabra de esperanza que ofrecer, tiene una palabra de luz que ofrecer que le viene de la competencia que le da el Evangelio de Jesús, que para nosotros es el camino de humanización plena y de transformación verdaderamente humana del mundo. Entonces, la Iglesia está en la sociedad también interesada y preocupada, y como hemos dicho los obispos en algunos momentos, no entramos como intrusos en ese campo. Realmente lo hacemos con la conciencia de que es misión nuestra el poder colaborar para que el mundo sea mejor. O sea, que la Iglesia no se reduce a lo religioso. Esta es una primera aclaración que hay que hacer cuando quieren reducirlos nada más a ese ámbito. Sí, y es una de los ataques ad hominem que se dan en muchos medios. La Iglesia a lo religioso, pero en realidad es un error grande. En cuanto a lo segundo que me decías, de no reconocer nada positivo del gobierno, creo que la Iglesia reconoce lo que un gobierno está llamado a hacer. Y es indudable que
la situación que actualmente vivimos en Nicaragua en muchos aspectos de progreso, de estabilidad social, de crecimiento económico, de programas sociales en favor de la gente más pobre. No podemos como iglesia no reconocerlo y no celebrarlo, pero probablemente no lo subrayamos demasiado porque es obligación de todo gobierno, o sea que no es algo extraordinario. Están haciendo su trabajo. Están haciendo su trabajo, el gobierno está precisamente para ayudar a que la sociedad se desarrolle armónicamente en todas sus dimensiones y en forma pacífica, teniendo como preocupación el bienestar de todos. Lamentablemente en los últimos años en Nicaragua ha habido experiencias de tipo negativo que de alguna manera han como oscurecido la parte más positiva. Pero no es como, insistimos más en eso, pero no es que no reconozcamos. Pero no es como maximizar la parte mala y estar viendo nada más que solo mal las cosas ocurren y bueno, pues porque eso dicen, bueno pues, pero solamente miran el punto negro en el pañuelo blanco. El pañuelo es blanco, solo ven el punto negro. Eso es lo que están viendo siempre. O sea, el problema es que a veces el pañuelo es negro y el punto es blanco. Ese es el problema en Nicaragua y hay que reconocerlo. O sea, estamos viviendo, como dice el doctor Alejandro Serrano Caldera en Nicaragua, y creo que es una frase extraordinaria, no una crisis política, que es cuando el funcionamiento de las instituciones tiene alguna falla, cuando se pierde de alguna manera la armonía social, cuando las leyes no están funcionando, hay una crisis política. Pero dice él, en Nicaragua no es una crisis política la que tenemos, sino una crisis de la política. La política ha perdido sentido y ha estado sustituida en los últimos años por estrategias, mecanismos, formas de actuación que han sustituido a la política como ejercicio de búsqueda de la armonía social, del bienestar de los ciudadanos, de la construcción de una sociedad auténticamente democrática. Entonces, por eso es que da la impresión de que los obispos a veces insistimos en los aspectos negativos, pero cuando insistimos en los aspectos negativos, en realidad lo que estamos buscando es que lo positivo se fortalezca, no es que lo estamos ignorando en absoluto. Monseñor, después de ese encuentro, lo que se dijo es que sí, el presidente iba a delegar a ministros para explicarles a ustedes en cada arquidiócesis, en cada parroquia, incluso lo que se estaba haciendo en relación a lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Y así más o menos despejar las dudas que ustedes presentaron en ese documento de 46 puntos. Es decir, ¿ha pasado eso? ¿Se han reunido? ¿Ha habido encuentros entre representantes del gobierno y sacerdotes en las iglesias? ¿Qué ha pasado después de eso? ¿O no ha pasado nada? Bueno, te voy a explicar exactamente qué es lo que ocurrió en esa reunión. Cuando nosotros presentamos nuestro documento y el señor presidente durante más de una hora respondió y otros obispos intervenimos, es decir, hubo diálogo esa noche. Hubo intercambio. Hubo intercambio. No es que llegaron a leerle nada más, porque eso es lo que una gente pensó también, que llegaron a leerle, que el presidente escuchó. Yo creo que se adiós. falseó un poco la experiencia de esa noche. Hubo un diálogo, hubo un intercambio de ideas. Nosotros presentamos nuestra visión de la realidad, pero de la mejor manera posible, simplemente diciendo, hay cosas que se pueden encauzar, hay asuntos que se pueden mejorar. El presidente de la República acogió con gran amabilidad lo que le presentamos y él también expuso su punto de vista. Y todavía tuvimos 4 o 5 obispos la oportunidad de decirle a él personalmente algunos asuntos. O sea que y todavía hubo respuesta. O sea que hubo un diálogo en el momento. La propuesta de que algunos ministros o algunos funcionarios del gobierno informaran a los obispos,
no fue en realidad una propuesta oficial, no fue una conclusión del diálogo. Yo creo que más bien fue como una especie de gesto de amabilidad, gesto de buena voluntad del presidente prácticamente al final de la reunión, como quien dice, para que lo que ustedes han presentado se complete con una información más objetiva, pero en realidad no estaba en el ánimo de la conferencia episcopal de alguna manera aceptar ese tipo de relación, porque nosotros no somos controladores del gobierno, ni tampoco queremos establecer una especie de cogobierno, ni sustituir al Estado. No es a nosotros a los que nos tienen que informar. Uno de los problemas, añadiéndote a los que te dije al inicio, que yo creo que hay en Nicaragua y que es grave, es que la información oficial se da en forma de propaganda. Pareciera que estuviéramos en campaña electoral, pero informaciones objetivas que verdaderamente vayan a iluminar el camino y el momento histórico que estamos viviendo, hace falta. Hay mucho secretismo. Yo decía hace poco, hay mentiras que se vuelven verdades, no sabemos qué es verdad y qué es mentira, hay cosas que parece que son verdad y mentira al mismo tiempo. Una información objetiva del gobierno que tiene siempre carácter de publicidad, de propaganda. Entonces, nosotros no tenemos ningún interés de sustituir al gobierno, ni tampoco tenemos ningún interés de que el gobierno nos esté rindiendo cuentas a nosotros. Pero tampoco convertirse en oposición, que no existe. Absolutamente. Porque ese es otro punto que le achacan a ustedes. Absolutamente. Y el problema es que como aquí en Nicaragua, lamentablemente, la llamada oposición está tan fraccionada, tan debilitada y se ha mostrado incapaz de mostrar un proyecto de nación con unas estrategias concretas para lograr llegar a unos objetivos. Indudablemente hay un vacío extraordinario en el país que está impidiendo el juego democrático en un país donde quien ejerce el gobierno y quien está en la oposición recíprocamente se enriquecen. Eso no se da en Nicaragua. Cuando hablamos los obispos y lo hacemos como pastores y desde la fe, indudablemente tenemos que afrontar algunas problemáticas del país, pero lo hemos dejado claro siempre y te lo leo del documento que le presentamos al señor presidente el 21 de mayo. En el número 1 decía: no nos presentamos ante ustedes movidos por ideología alguna, ni como políticos de profesión, ni como voceros de ningún partido o grupo partidista, sino como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Es parte de la misión social de la Iglesia en cuanto comunidad de fe. Y eso es lo que nos movió a hacer. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Esa fue la posición del obispo auxiliar de Managua en aquel momento. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos, escucharemos cuáles fueron las conclusiones del cardenal Leopoldo Brenes en Café con Voz este mes de diciembre, cuando nos acompañó muy cerca de la fiesta de la Purísima Concepción de María y nos dijo que sí se habían dado avances en algunas situaciones del diálogo, específicamente con la familia, pero que faltaba ver cuánto más se podía avanzar y que no era la Iglesia que le iba a responder al gobierno, sino a la población que le planteó a sus líderes religiosos cuáles eran sus inquietudes, y esto se las transmitieron al presidente Daniel Ortega. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Artículo 52 de la Constitución Política de Nicaragua. Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o cualquier autoridad, de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en el plazo que la ley establezca.
Disfruta de Café con Vos. Hace 6 meses, Cardenal, ustedes tuvieron una reunión con el presidente Ortega. 21 de mayo. 21 de noviembre se cumplieron 6 meses. Entregaron un documento con 6 capítulos, 46 puntos. A estas alturas le pregunto, ¿ha ocurrido algo? ¿Ha habido alguna respuesta? De lo que se habló en aquel momento, ¿ha habido algún avance? ¿En qué punto está ese diálogo, ese documento que se entregó? ¿Qué hay? Mira, la intención nuestra no era que el presidente, como en un examen, ¿verdad?, era respondiendo parte por parte, ¿eh? La intención nuestra como pastores es ser voz de los que no tienen voz, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones cuando me preguntan, ¿ya les respondió? Digo, no esperamos que la conferencia episcopal ni a mí me responda. O sea, lo que nosotros presentamos no eran inquietudes exclusivamente nuestras, sino que era el recoger el sentimiento que había en toda nuestra población y de esta gente que constantemente se acerca a nosotros y nos presenta sus inquietudes. Cuando nosotros tenemos reunión de conferencia, siempre hay un momento dado que se habla de la realidad nacional, ¿ve? Y allí cuando se habla de la realidad nacional compartimos qué hay, ¿ya?, qué hay en cada uno de nuestros países. Entonces fuimos recogiendo y es producto ese documento y se lo presentamos al señor presidente. Mira, aquí están las inquietudes de un pueblo que quizás algunas veces no tiene oportunidad de hacérselas llegar a él, o por lo menos no se las hacen llegar sus cercanos, ¿verdad?, sus colaboradores más cercanos, y nosotros lo hicimos en un plan de colaboración y de proponer pues todas esas inquietudes. O sea que él en ese momento nos dijo, bueno, déjeme, esto no es de responder, son cuestiones muy fuertes, vamos a irla reflexionando y después vamos a ir dando muestras. Yo creo que, como decimos en buen nicaragüense, la pelota está en su cancha, en la cancha del gobierno, y en verdad pues algunos ministerios de una u otra forma han ido tratando de asumir lo que ahí se dijo, han llegado a algunos diálogos con los obispos, ¿ves? Entonces yo creo que quizás no hay el 100%, pero yo pienso que hay todo un proceso y ojalá pues que poco a poco pues se vaya como profundizando de una manera más fuerte en los temas ahí. Pero podríamos decir entonces que sí ha habido una respuesta paulatina a algunos temas. Ahí con ciertos, diría muy despacio, ¿verdad? Quizás no con la agilidad que nosotros ¿Podríamos quisiéramos. saber qué temas en particular, Cardenal? Mira, yo pienso que en primer lugar una apertura hacia la iglesia para ir a discutir algunos temas como el tema de la familia, por ejemplo, ha sido uno de los temas fuertes que nosotros hemos seguido platicando aún con la asamblea cuando se dicen algunas cosas, ¿ves? Entonces yo creo que es importante siempre el diálogo. La familia, que es importante. Bueno, además, que se haya prestado atención y que poco a poco, porque como se dice, pues no es de la noche a la mañana, sí, sino que hay que darle un poco de espacio. Lo bueno es que sí se prestó oído y que de alguna manera sí está caminando algo. Y yo creo que fue un diálogo, te digo que bien positivo, tanto él como doña Rosario estuvieron muy receptivos. No hubo en ese momento era una situación de violencia, dime que te diré, nada. Creo que los obispos, el documento lo leyó en esa ocasión Monseñor René, el presidente de la conferencia episcopal, y después los obispos tuvieron la oportunidad, cada uno, de dar su aporte. Él igualmente, algunos puntos lo reflexionó, dio su opinión, y también al final, ya cuando íbamos saliendo, pues los obispos, algunos de ellos tuvieron la oportunidad, ya de manera muy particular, acercarse a él y expresarle sus inquietudes. ¿Qué le dijeron? Eso no sé por qué cada uno se tomó un puntito aparte para platicar y después no lo hemos platicado qué le dijeron a él, pero pienso que le han de haber manifestado inquietudes muy particulares de su diócesis, porque si tú te das cuenta, en el documento nosotros no solicitamos prebendas personales, ni prebendas para la iglesia, sino expresar el sentimiento de nuestra gente, de nuestros feligreses, y creo que lo importante es el diálogo, y el Papa Francisco ha estado impulsando, lo vemos como él está dando muestras de acercarse para dialogar con todo el mundo. Yo creo que esa es parte de la experiencia de la iglesia, de ser promotora del diálogo,
y sabemos que el diálogo no es un llegar a imponer nuestras ideas, sino expresar nuestras ideas, escuchar las ideas de los otros y de ellos pues sacar lo mejor para el bien común. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Definitivamente que el encuentro o diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno sirvió para acercar a estos dos sectores. Sin embargo, quedó la expectativa de cuánto se iba a abrir el gobierno hacia otras manifestaciones, partidos u organizaciones políticas del país que han pedido que haya también un diálogo con ellos y no reducirlos nada más al sector privado y a la Iglesia Católica. Veremos si en el año nuevo de pronto se podría dar un encuentro entre el gobierno y sectores de oposición para que, por ejemplo, proyectos como el del Canal Interoceánico y otros que son de importancia para el país, los podríamos estar empujando todos los nicaragüenses. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz. Estamos en una edición más de Café con Voz. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Voz.